Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico verso por verso. Hoy estamos estudiando el libro de Mateos capítulo 16. La semana pasada estuvimos en el capítulo 15 y hoy vamos a seguir estudiando, aprendiendo de la palabra del Señor. Aleluya. Mateo capítulo 16, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. Aleluya. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Pues primeramente en el capítulo 16 vemos cómo vienen los fariseos. Una de las cosas que el Señor tuvo que pasar mientras estuvo aquí en la tierra fue la persecución de los religiosos. Y hasta el día de hoy los religiosos nos persiguen. Dios, Jesús, nunca vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer un reino. Esa es la diferencia entre los religiosos que siguen un patrón de doctrina, un patrón, aleluya, de normas, pero Dios vino a darnos un reino. Y sus palabras nos enseñan. Pero estos hombres, fariseos y saduceos, los cuales tenían diferentes doctrinas, diferentes formas de creencia, venían siempre a perseguir y a cuestionar a Jesús. Y una de las cosas que ellos les piden, y eso es algo que hemos hablado antes, es una señal. Una señal es un milagro, algo sobrenatural, algo poderoso. Ellos le están diciendo a Jesús: pruébanos que las palabras que tú estás hablando, las palabras que tú estás diciendo, confírmalas con señales. Y hasta el día de hoy es así. Toda religión, toda doctrina, toda palabra de hombre que venga de las diferentes ramas cristianas y religiosas deben ser confirmadas y probadas con milagros y señales. Porque es lo que prueba de que Dios es real. Cualquiera se puede inventar un libro, una Biblia. Cualquiera se puede inventar, escribir. ¿Cuántos libros religiosos no existen? Pero vamos a ver si hay una confirmación, si hay una señal de que ese libro es real. Entonces los fariseos le están diciendo a Jesús: muéstranos una señal del cielo. Cuando Moisés vino, a quien ellos creen, ¿verdad? Que hasta el día de hoy los judíos creen en Moisés. Dios hizo señales a través de él. Una de las cosas que Moisés le dijo al Señor cuando lo llamó fue: ¿cómo tú me envías a tu pueblo y ellos van a creer que tú te me apareciste? El Señor le dijo: la vara que tú tienes, tírala en el piso y se va a convertir en serpiente. Una señal, algo sobrenatural, un poder. Mete tu mano en tu pecho y saca la mano. Y cuando la sacó estaba llena de lepra. Dios hizo una señal. Y él fue delante de ellos y le dijo: mira, el Dios de nosotros, de nuestros padres, se me apareció. Esta es la señal para que ustedes crean que Él se me apareció. Y luego 10 plagas para que Faraón y el mundo, y hasta el día de hoy, nosotros creyéramos que Dios se le apareció a Moisés y que fue el libertador que Dios levantó. Asimismo, Él profetizó, el mismo Moisés, que Dios levantaría a uno como Él. Y es Jesús. Nunca nadie se había levantado con tales señales como las que el Señor hacía. Y estos hombres le están diciendo a Jesús: muéstranos señal. Y Jesús todos los días hacía milagros, echaba fuera demonios,
le abría los ojos a los ciegos, hacía que los sordos oyeran, caminaba por las aguas. Y ellos están diciendo, muéstranos señal del cielo. Están demandando a Jesús, muéstranos. Pero Dios le había dado señales, pero esas no eran las señales que ellos querían. Hasta el día de hoy hay gente que dice, hasta que Dios no se me aparezca o yo escuche su voz o Él venga y se me presente, yo no voy a creer. Pero ahí, en las redes sociales, en YouTube y donde quiera que usted va, hay miles y miles, podrían ser hasta millones de personas que pueden testificar y dicen, Jesús hizo un milagro en mí, Jesús cambió mi vida. Señales. No, pero ellos quieren que escuchar una voz del cielo. Entonces así estaban los fariseos y el Señor le dice, ustedes saben distinguir entre las señales del cielo. Ustedes saben cuándo va a llover, ustedes miran el cielo y de acuerdo al cielo, ustedes se dan cuenta si va a ser un buen día. Y le dice, hipócritas, ustedes saben discernir las señales cuando ustedes ven el cielo de cierta forma, mas ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo y no lo creen. Por eso le dice hipócritas. Y oiga lo que el Señor le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, el Señor está diciendo, ustedes quieren una señal, no es la que ustedes quieran, es la que el Padre quiere. Y la señal principal para todos los que son incrédulos y no creen, es que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y al tercer día resucitó. ¿Cómo yo lo sé hoy? Bueno, históricamente ha sido comprobado. Escritores históricos, aparte de los que anduvieron con Jesús, escribieron de que Jesús fue real, de que Él existió, de que Él caminó. Y más de 500 personas a la vez vieron a Jesús vivo. Sus 12 discípulos y diferentes hombres escribieron, y ellos no se contradicen en lo que escribieron, de que vieron a Jesús vivo después de haber sido crucificado, una muerte la cual es imposible haber escapado de ella ileso. Esa es la prueba. Ellos mismos, los romanos y los judíos, vieron a Jesús en una cruz, supieron y vieron cómo lo sepultaron, y al tercer día resucitó, y sus discípulos empezaron a proclamarlo y a decirlo, y ellos no lo creyeron. No es la señal que tú quieres la que Dios quiere. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? En otras palabras, el Señor le está diciendo, ustedes creen que yo digo esto porque ustedes no trajeron pan. Ustedes no se acuerdan que yo multiplique el pan, que no nos va a faltar la comida, yo puedo hacerlo otra vez. No es de eso que estoy hablando. El Señor siempre hablaba en parábolas, y como le digo, como le he dicho antes, los discípulos muchas veces no entendían, y ahora Él tiene que explicarle lo que Él quiere decir, y le dice, entonces entendieron, versículo 12, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que el Señor, cuando dice de la levadura, no está hablando de lo que hace crecer el pan, ese polvo que se le echa al pan para que crezca, sino que también la levadura puede simbolizar o simboliza en la Biblia la enseñanza, la doctrina. La doctrina es eso, una enseñanza, una impartición de conocimiento que se da a otra persona, o la actitud o su estilo de vida puede simbolizar. ¿Por qué? Porque los fariseos, el mismo Señor les decía que eran hipócritas. Eran personas que les gustaba la atención, les gustaba la admiración de los hombres, les gustaba agradar más a los hombres que a Dios. Entonces el Señor Jesús le está diciendo: guárdense, cuídense de no imitarlos, de no hacer lo que ellos hacen, de no vivir como ellos viven, porque ellos dicen hagan esto y aquello, pero ellos no lo viven. Entonces el Señor le está diciendo: guardaos de la doctrina. Cuando dice levadura, dice de la doctrina, de sus enseñanzas. El Señor vino a mostrarnos el verdadero camino. Y ellos eran religiosos y eran estudiosos de las Escrituras, pero no tenían revelación. ¿Qué es lo que el Señor luego vamos a leer? La palabra de Dios es una revelación. Tú la puedes estudiar y tú la puedes leer. Si el Señor Jesús no te abre los ojos espirituales y el entendimiento para que la comprendas, tú no la puedes entender. Hay miles que han leído este libro y siguen igualito. No conocen a Jesús, no lo entienden. Más bien tildan a Dios de tirano, de egocéntrico, le dicen a Dios porque Él quiere la adoración solo para Él. Y es porque no conocen a Dios. Porque esto es una revelación. Entonces el Señor le está diciendo: guardado de lo que ellos enseñan. Más bien, en otras palabras, háganme caso a mí. Entonces, cada vez que usted vea la palabra levadura en la Biblia, puede simbolizar una doctrina, una enseñanza, o puede también simbolizar pecado, hipocresía. La confesión de Pedro, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y mire que el Señor le hace esa pregunta no porque al Señor le preocupaba lo que la gente pensara de él, pero vamos a ver por qué le pregunta. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista había muerto y muchos creían que los milagros que Jesús hacía, en la forma como él caminaba, en el carácter que caminaba, como era como el de Juan el Bautista, pero que había resucitado. Hay gente que creía en eso. Luego otros dicen: unos Juan el Bautista, otros Elías, o otro Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, gente entendía, y miren que ninguno decía, o ellos no le puso el ejemplo, nadie dice que era la gente no dice que era el Mesías, que algún profeta. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el Mesías venía como un rey, como un príncipe, en un caballo, un militar, un hombre de guerra para exterminar a los romanos. Y Jesús vino manso, Jesús vino humilde, Jesús vino que no era con mucha opulencia. Entonces ellos entendían que ese era el Mesías. Porque en la Biblia habla de Jesús en dos facetas. Como el rey, pero en la segunda venida. El militar, el que viene como en un caballo blanco. El hombre que viene a regir con vara de hierro. Pero la primera vez ellos no entendían que era para salvar al mundo, para el perdón de los pecados. Entonces por eso decían: tal vez uno de los profetas que Dios resucitó y está haciendo estos milagros y estas señales. Pero entendían que era alguien, algún profeta o alguien poderoso. Luego el Señor le dijo: ¿y vosotros? ¿Qué dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Que la palabra Cristo quiere decir el Mesías
o el escogido, el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no te lo reveló un ser humano, no te lo reveló un animal, sino que esto es algo, un misterio escondido. Y le dice: sino mi Padre que está en los cielos. O sea que de una forma aún invisible, Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. Conocer a Jesús, una persona que ve su vida y lee las escrituras y ve la vida de Jesús, puede decir: bueno, Jesús fue un profeta, como los musulmanes no dicen que el Hijo de Dios. Para tú conocer a Jesús necesitas una revelación del Padre. Muchos caminaron con Jesús, muchos vieron su milagro y no se les reveló que Él era el Hijo de Dios. Mas Él le dice a Pedro: tú eres bienaventurado. Hay una bendición que se te ha sido dado, hay un privilegio que se te ha sido dado a ti. Tú crees que yo soy el Hijo de Dios. Eres bendecido, porque mi Padre le ha placido darte a conocer este misterio. Un misterio que estaba en el Viejo Testamento, que tenía que ser revelado. Algo que Dios había conciliado, escondido. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en hebreo es Cefas, que quiere decir piedra, Petros. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Muchas personas dicen que esto es, que así fue como Pedro se convirtió en el primer papa, y que muchas veces presentan en los muñequitos y en las películas, han hecho a Pedro en las puertas del cielo, con las llaves del cielo, y eso no fue lo que Jesús quiso decir. Lo que el Señor le está diciendo, y mira cómo Pedro se llama Simón originalmente, y Jesús le cambia el nombre. Simón es simbología de una persona inconstante, una persona débil. Es como una vara que el viento la lleva de aquí para allá. Entonces el Señor le está diciendo: bajo esta revelación te digo a ti, tú eres Pedro. El Señor le cambia el nombre para dar a entender que Él iba a ser un hombre diferente cuando recibiera el Espíritu Santo. Iba a ser un apóstol del Señor. Y le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice edificaré mi iglesia, no está diciendo que Él va a ser el jefe, porque Dios estableció 12 apóstoles, o como que Él iba a ser el primer papa. Eso es una doctrina que no es bíblica, sino que es una tradición enseñada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, el Señor le está diciendo: yo te escogí. Sobre esta revelación que tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta palabra yo edificaré mi iglesia. Cuando dice las puertas del Hades, el Hades es la palabra griega para determinar o decir el lugar de los muertos o el infierno. El infierno tiene diferentes partes o diferentes nombres en la Biblia. En hebreo se llama Seol, en griego se llama Hades, o el lugar Gehenna en hebreo también, que quiere decir infierno de fuego. Entonces todas esas palabras en la Biblia significan el lugar de los muertos, es lo mismo. Y dice: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de esa iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció la muerte. Eso es lo que representa ese lugar. Mi iglesia no va a ir a ese lugar. Mi iglesia no va a ser vencida por la muerte, por los demonios, los principados. Bajo esta roca, esta revelación. Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como le dije antes, muchas personas entienden y creen que esto quiere decir que el Señor le dio literalmente una llave a Pedro cuando fue al cielo para que él tuviera en las puertas y dejara entrar a la gente. Y eso es una doctrina que la Biblia no lo enseña, algo que Jesús no establece, sino que Jesús está así hablando otra vez en parábolas. Le dijo las llaves del reino. ¿Qué es una llave? Una llave te da acceso para abrir una puerta. ¿Acceso a qué? Al reino. El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un plano terrenal aquí en la tierra. El cielo está allá arriba. Y hay cosas, bendiciones que descienden desde los cielos. Pero no todo el mundo tiene acceso. A Adán y a Eva se les cerró ese acceso que ellos tenían por el pecado. Entonces el Señor ahora le está diciendo, yo te voy a entregar las llaves. ¿Qué el Señor está diciendo? Que lo que tú hables, lo que tú digas, así como el mismo Señor podía maldecir la higuera, así como el Señor podía hablar la palabra y hacer un milagro, lo mismo el Señor le está entregando a Pedro. Y cuando se lo entrega a Pedro, no se lo está entregando exclusivamente a él, sino a toda la iglesia. Acceso hacia el reino, hacia las bendiciones. Lo que tú digas, lo que tú establezcas, cuando tú proclames la palabra, yo te voy a respaldar. En otras palabras, lo que le está diciendo a él. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El Señor no andaba buscando fama, ni tampoco andaba buscando que la gente lo conociera por revelación de hombre, sino que así como a Pedro se le reveló que él era el Cristo, el Señor le interesaba que los que lo siguieran fueran porque el Espíritu Santo los convenció. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos. No podemos obligar a nadie, no podemos meterle a la gente a Cristo obligado así. Conoce a Dios, pero mira, porque es que el Espíritu Santo te tiene que convencer aquí adentro. Si no hay esa convicción, yo te puedo hablar de Cristo todo el día y tú no vas a saber quién Él es. No vas a entender las cosas espirituales, porque el que convence, el que redarguye, el que revela es el Espíritu Santo. Y Dios tiene sus escogidos y personas a quien Él quiere revelarse y a quienes también no. Y puede una persona decir, pero eso no es justo, ¿cómo va a ser? Dios sabe el corazón, Dios es soberano, Él es dueño del oro, de la plata, del mundo y lo que en Él habitan, y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros estamos para predicar la palabra y Él es el que hace la obra y el que convence. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya sabía lo que le esperaba. El Señor conocía, tenía la revelación a qué Él había venido a este mundo. Él lo entendía como siendo a sí mismo hombre, pero también 100% Dios. Entonces Pedro, tomándolo, y esto a Pedro le choca, porque entiendan otra vez, los judíos estaban esperando el Mesías que iba a venir a reinar para siempre, su reino, como dice la Escritura, para siempre, un hombre fuerte. Y ahora el Señor está diciendo, ok, Pedro, tú sabes que yo soy el Mesías, ahora déjame decirte algo más que tú no sabes. Yo tengo que ir y morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El sabio Pedro, que ahora se siente, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, bienaventurado, tú has recibido la revelación del Padre. Ahora él se siente que puede venir y aconsejar al maestro.
El que había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ahora quiere venir a darle consejo a Dios. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿a quién? A Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. Oye bien, en un momento Pedro recibe y habla bajo inspiración y revelación del Espíritu Santo. Y ahora está hablando bajo la influencia de Satanás. Un hombre puede pasarle esto a cualquiera. Y el Señor Jesús, en el don de discernimiento, se da cuenta, ok, cuando estamos hablando en el principio, está bien, me dijiste que soy el Mesías, Dios te lo reveló, hablaste bajo inspiración. Pero ahora que el Señor le dice, me es necesario morir, ahora Pedro no entiende esto no se le es revelado y empieza a hablar en la carne. Empieza a hablar por una influencia demoníaca, porque el mismo Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Hablándole a Pedro la influencia que había en él, Jesús la discernió. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto él se lo dijo a sus discípulos, pero esto es para toda la iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que dice ser cristiano, el que dice amar a Jesús, el que se dice ser seguidor y discípulo de Jesucristo, tiene que hacer esto. Negarme a mí mismo. ¿Por qué negarme a mí mismo? Porque Pedro entendía que si Jesús iba a la cruz, él como seguidor tenía que ir con él. Y Pedro no quiere morir. Pedro está pensando en la posición que le van a dar como al lado del Mesías. Pedro está pensando que él quiere reinar con Jesús. Los discípulos eso le dijeron al Señor, Señor, nosotros queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando tú reines. Ellos están pensando que Jesús vino a reinar, no a morir. Entonces la vida cristiana ahora, desde que Jesús vino hasta el día de hoy, es una vida de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. Es una vida de negarme a mis deseos, a mi voluntad. En el mundo yo hacía lo que quería, yo planeaba, yo quería fama, dinero y cuantas cosas. En Cristo Jesús no es así. Ahora yo vivo para mí, Señor. Eso es un verdadero cristiano. Una persona que se niega a sí mismo, que toma su cruz. Jesús está hablando otra vez en parábola. En ese tiempo a la gente, los romanos los crucificaban, a los delincuentes, y era para morir. Jesús está hablando, tienes que morir a tus deseos, a lo que tú crees que conviene, para servirme a mí, para seguirme a mí. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos hasta el día de hoy, donde es ilegal ser cristiano, le forzan a negar a Jesús. En el principio se lo echaban a los leones. La iglesia primitiva, los crucificaban porque era ilegal. Si tú negabas a Jesús, entonces te dejaban vivir. Pero eso quiere decir que tú negar a Jesús, la vida eterna la pierdes. Mas entonces si yo digo, no, yo no niego a Jesús, yo le sirvo a mi Señor, y te cortan la cabeza o te matan, entonces eso es ganancia, obtienes la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo.
En otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, si tú no quieres y estás dispuesto a perder tu vida por mi nombre, tú no puedes ser mi discípulo. Y Pedro lo que está pensando es en gloria, en bendición, en reino. La vida cristiana es esta. Realmente eso fue lo que Jesús prometió. Todo aquel que quiera salvar su vida, y hablando de esta tierra, esta vida terrenal, que quiera salvarla, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. Todos los discípulos perdieron su vida por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron el llamado. Se fueron a diferentes partes del mundo. Tomás se fue a la India. Desde Jerusalén se fue a la India a predicarle el evangelio a esa gente. Y allá lo mataron. Pablo recorrió toda Jerusalén y recorrió el imperio romano predicando el evangelio, mientras lo apedreaban, mientras lo latigaban, mientras le hacían mal. Y él seguía y seguía y seguía. Y no tenía miedo. Y perdió su vida predicando el evangelio, mas la ganó para el reino. Eso es lo que quiere decir perder mi vida. Ya yo no vivo para mí. Ya yo no vivo donde yo quiero, ya yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que quiere mi Señor. Donde Él me posicionó, la asignación que Él me dio, lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere que diga, eso hago. Me niego a mi propio deseo, a mi propia vida, para hacer la voluntad del Padre. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Esa es la forma como el cristiano debe vivir. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre? Uno de los versículos favoritos míos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te vale alcanzar la fama, tener mucho dinero, tenerlo todo en la vida, pero perderte eternamente en el infierno? Perderte para siempre en la condenación. ¿De qué te valió esta vida entonces? Si la vida valiosa es la venidera, no esta. Por eso el Señor nos da ejemplo. Él vino a hacer la voluntad del Padre, para entonces Él fue resucitado y ahora está en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Si tú desechas esta vida terrenal, lo que el mundo ofrece para vivir para Jesús, entonces la vida eterna es para ti. Vivir para siempre. Eso hay que sentarse unos minutos y analizarlo. Esa es la decisión que el hombre tiene que tomar. ¿Vale la pena negarme a probablemente que 70, 80 años, 100 años máximo que yo pueda vivir en este mundo? Intercambiar esta vida para vivir para Jesús por la vida eterna con Dios eternamente en el cielo, o ganar la vida aquí pero perderme en el infierno. ¿De qué le aprovecha al hombre? Entonces también dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? La diferencia entre la vida cristiana o el cristianismo, las diferentes religiones, es que las diferentes religiones dicen que tú puedes llegar al cielo si tú eres bueno, si tú eres buena persona, si tú le das a los pobres, si tú haces obras de caridad y cuantas cosas, si tú te comportas bien, el cual es una mentira y un engaño, porque nadie es bueno. Eso está diciendo: ¿qué recompensa puede dar el hombre por su vida? ¿Acaso yo le puedo dar a Dios o hacerle un bien a Dios si todo es de Él? Todo le pertenece a Él, mi aliento, mi vida le pertenece a Él. ¿Qué puedo yo ofrecerle a Dios a cambio del cielo? La diferencia es que Jesús me da un regalo, es por gracia. No por algo que yo pueda hacer. Yo no tengo la capacidad de ganarme el cielo o tener acceso o entrada a su presencia. Es porque Él se sacrificó por mí. Es porque Él pagó el precio por mí. Y lo único que Él requiere de mí es que le crea, que viva para Él.
porque yo no tengo con qué pagarle a Dios por el pecado que yo he hecho. No hay nada que tú puedas hacer en esta vida para convencer a Dios que te deje entrar. No funciona así. Por eso Él envió a su Hijo. Y esta es la obra que el Padre quiere que nosotros hagamos, que pongamos nuestra fe en Jesús, y entonces tenemos acceso y entrada. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor le está dejando saber a Pedro: Pedro, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Y de la forma que tú quieres y entiendes que yo haga ahora, eso va a ser luego, va a ser en un futuro. Yo voy a venir con mis ángeles, con mi ejército, y voy a reinar. Y en ese tiempo entonces le voy a dar la recompensa a todos aquellos que se negaron a su vida y me siguieron para que reinen conmigo. Pero no es ahora. Ahora me toca morir. Ahora me toca padecer. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta palabra en la iglesia primitiva, en la iglesia en el principio, la tomaron literal. Había un rumor en la iglesia en el principio de que había, específicamente Juan, no iba a morir hasta que el Señor viniera. Ellos entendían que el Señor iba a venir ya en ese tiempo, por esta palabra que el Señor dijo. Mas sin embargo, Juan, cuando estaba en la isla de Pasmo, tuvo la visión, la revelación, fue llevado al cielo y vio la venida del Señor Jesucristo, pero la vio en visión. Eso es lo que el Señor quiso decir. Personas que van a ver al Hijo de Dios venir y no van a gustar la muerte, después van a morir. Entonces así pasó con Juan. Él vio la revelación, que eso es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación de Cristo, la revelación de Dios. Él vio al Señor venir, escribió el libro de Apocalipsis y luego murió. Entonces muchas personas creían, ellos entendían que Juan era una señal. Si él entonces no ha muerto, quiere decir que el Señor va a venir en este tiempo. Ellos creían eso. Amén. Entonces ese versículo allí, ellos lo tomaron literal. El Señor siempre hablaba en parábolas y había que entender. Hasta el día de hoy hay personas que dicen que en sueños han visto la venida del Señor. Lo han visto en un caballo blanco con ángeles. Y Dios sigue mostrando eso para advertir a la humanidad de que Él viene. Amén. Pues lo vamos a dejar hasta ahí. Continuamos la semana que viene en el capítulo 17. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima.